Hola, acá vamos con otro vivo. En realidad, bueno, lo tendría que haber hecho el 4 o ayer, pero bueno, por diversas cuestiones se dio a que lo esté haciendo ahora. La verdad que para mí es un vivo bastante especial. Porque si bien tenía pensado poder hablar unos temas que había escrito, había hecho una lista de varios temas, y hoy decía, bueno, en el próximo vivo lo que voy a hablar va a ser, por ejemplo, de los cambios o de la resistencia al cambio, ¿no? Cuando uno por ahí le sucede algo eh, a afrontar en la vida. Pero bueno, había algo que estaba ahí, que lo estaba postergando bastante, hacía tiempo ya, y, y creo que llegó el momento de poder darlo a la luz, de poder entregarlo, porque bueno, hacía mucho tiempo que, que tendría que haberlo empezado de alguna manera a compartir, pero bueno, cada cosa tiene su tiempo, su momento, y creo que llegó el momento, porque si uno lo tiene guardado, si uno lo crea, lo gesta, después llega el momento de, bueno, de poder compartirlo, de poder darlo a la luz. Así que bueno, les voy a comentar un poco qué era lo que les quería compartir, cómo llegué a esto que les quiero compartir. Después pasarle alguna información, porque la idea de cómo surgió esto era de poder ayudar en ese momento, de poder guiar, ¿no? Uno después con el tiempo aprende, ¿no? Más que ayudar, uno puede guiar a que cada uno pueda ir cada uno, ¿no? Aprendiendo, guiando, reviendo sus propias cosas, yendo a su interior. Entonces lo único que puede hacer uno es guiar, es poder ofrecer las herramientas que uno tiene, el poder brindar lo que uno tiene. Así que bueno, esa es la idea, poder empezar a hacer eso. Así que bueno, como les venía comentando, hace un montón de tiempo, ya hace 6 años, pude ir viendo, pude ir dándome cuenta que había diferentes técnicas o cosas que uno podía hacer que llevaban a resultados muy lindos, tanto en mí como en los demás. Cuando tenía 17 años y bueno, quería empezar a estudiar psicología, ahí ya había leído bastante de todo lo que tenía que ver con las obras de Freud. Y después yo decía, bueno, me preguntaba, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué hay más allá? ¿Qué hay más allá de la conducta? ¿Qué hay más allá de la cognición? ¿Qué hay más allá de lo inconsciente individual? ¿Qué hay más allá de lo inconsciente colectivo? ¿Qué hay más allá de lo transgeneracional, ¿no? ¿Qué es lo que hay más allá? Y cómo podía ayudar, ¿no? O cómo podía guiar en relación a lo que veía a mi alrededor. Así fue, bueno, como fue pasando el tiempo, siempre en lo que podía hacer algún tipo de práctica las hacía, en todo lo que podía hacer que podía ir, ¿no? Para poder ayudar, para poder ver y ver que podía aportar, lo hacía. Y después cuando me recibí, después cuando me diagnosticaron con cáncer y fui al hospital, pasaba mucho tiempo ahí. Y siempre mi pregunta era qué podía hacer, qué era lo que de mí podía aportar en
en esa realidad, en lo que estaba viviendo. Entonces recuerdo que iba a la psicóloga, ¿no? Y le decía, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que puedo hacer? Eso era lo único que me interesaba. Lo que salía de mi corazón era a ver qué era lo que podía hacer para poder aportar a todo lo que veía. Imagínense que iba de lunes a jueves, todos los días al hospital. Así que veía muchas cosas y lo único que me interesaba desde el corazón era ver qué era lo que podía aportar para poder guiar, para poder ayudar. Entonces recuerdo que en unas sesiones esa psicóloga me hizo pararme en un pasado, en un presente y en un futuro. Después de ahí me acuerdo que me dijo que podía ir a otra persona. Esa otra persona me acuerdo que me hizo colocarme en el lugar de cada uno de mis papás. Y a todo esto estaba el contexto de que intentaba poder sanarme a mí misma. También quería ver qué era lo que podía hacer para los demás desde mi lugar. Y también ir buscando, ¿no? Y estar en esa búsqueda de ver qué era lo que podía hacer. Esto fue, como les digo, hace como 6 años. Entonces yo decía, bueno, también me pasaba que sentía como que el tiempo me apremiaba, ¿no? Como que el tiempo iba rápido. Entonces tenía que hacer algo rápido, ¿no? Porque sentía que lo que tenía que hacer, lo que tenía que aportar era rápido, tanto para los que estaban a mi alrededor como para mí misma. Entonces pensando cómo podía hacer, ni bien pude empezar a trabajar, empecé a trabajar y todo lo que fui dándome cuenta fue en la práctica, fue haciéndolo. Creo que no me di cuenta de lo que estaba haciendo hasta muchísimo tiempo después, cuando pasaron otras cosas, me pasaron otras situaciones. Entonces, cuando empecé a ver qué era lo que sucedía en la práctica y qué era lo que sucedía en mí también, empecé a ver, bueno, a ver qué puedo hacer. Y lo que me preguntaba era, ¿cómo poder hacer para ir a cada situación, ¿no? Del inconsciente, pero no tener que pasar tanto tiempo para poder llegar a hablar de un trauma, ir a ese recuerdo, poder asociarlo a un recuerdo del presente y hacer consciente el inconsciente. Para, bueno, poder ir resolviendo qué es lo que a uno le va pasando, ¿no? Yo lo que siento es sanar, pero bueno, vamos a ponerle ir resolviendo de alguna manera. Entonces, mientras iba viviendo todo eso y lo iba haciendo, a su vez, yo dije, bueno, tengo que buscar a ver qué es lo que se está haciendo, a ver con quiénes me puedo contactar. Ahí fue en su momento cuando me decían, bueno, podés hacer bio, entonces fui a una persona que lo hacía, podés hacer constelaciones, entonces fui. Y ahí fue cuando me llevé con una gran sorpresa que tenía que ver con que lo que estaba haciendo, ¿no? Lo que estaba haciendo y no me estaba dando cuenta, porque lo que se me había ocurrido hacer era poder integrar todas esas cosas que iba viendo y que iba viendo que sucedían, tanto con las personas con las que me encontraba como conmigo misma, se llamaba de esa manera. Así que yo hasta ese momento no era consciente de eso que estaba haciendo, o sea, no sabía. Entonces yo dije, bueno, a ver, ¿qué es lo que puedo hacer? Porque de alguna manera tengo que cambiar de lo que estaba trabajando. ¿Qué hago? Si bien para mí siempre lo que busqué, para mí fue todo lo que tenía que ver con el alma, por eso en su momento cuando elegí sentía que a lo que venía era eso, a trabajar con el alma, pero bueno, sabía que a lo que podía hacer desde el lugar en donde estaba solamente tenía que ver o con la cognición o con la psiquis o con el inconsciente cuando veía que había algo más. Y como siempre fui como recontra responsable y como querer que todo esté avalado, entonces ¿qué hice? Dije, bueno, tengo que hacer algo rápido porque yo sentía que tiempo tampoco tenía. Entonces dije, voy a buscar algo rápido como para hacer el curso y, o sea,
y tener un aval. O sea, fíjense de alguna manera el nivel de desvalorización que tenía, el no ser consciente por ahí de qué era lo que había estado creando, de qué era lo que había estado gestando, de lo que había estado haciendo, que estaba buscando ese aval en el afuera más que en el adentro. Por eso siempre lo que digo es que hay que confiar en uno, que hay que hacer uno, que todos tenemos algo en nuestro interior que tenemos para aportar acá en el mundo, en la sociedad, que traemos con nosotros. Más allá de eso, ¿no? De por ahí de querer pertenecer a algo o de querer que lo nuestro esté dentro de un marco o de un paradigma. Porque realmente ya lo que estaba haciendo estaba por fuera de un paradigma. Tenía que ver ya con otra cosa. O sea, tenía que correrme de ese lugar donde estaba y empezar a hacerlo desde otro lugar. Y también acuérdense de que vengo de una formación universitaria, así que eso también era como algo muy fuerte en mí, de lo que también yo tenía que hacer todo un proceso interior. Entonces, ¿qué hice? Busqué algo rápido en ese momento, con ese nivel de conciencia que yo tenía, para decir, bueno, yo estoy ahora haciendo esto, ¿no? Pero fíjense el nivel de, por ahí, disociación que tenía, como me ha pasado en otras situaciones, pero bueno, llevándolo directamente a esto puntual, que mientras estaba haciendo lo otro, estaba haciendo todos estos pasos y este sistema que yo ahora les quiero compartir, que les quiero aportar, que quiero entregarlo de alguna manera, porque siento que salió del corazón y que siento que ya es el momento que lo tengo que dar, de alguna manera, que me emociona un montón, pero bueno. Entonces yo dije, bueno, ¿qué hago? Agarro y voy. Hice lo que pude para ingresar porque era para estudiar, porque no podía hacer una carrera de 5 años. O sea, yo decía, ¿cómo hago para poder estudiar algo rápido? Porque ya tenía otro diagnóstico más fuerte que tenía que ver con metástasis. Yo digo, no me puedo hacer una carrera de 5 años de biodecodificación encima para poner el título de algo que yo ya estaba haciendo, que encima lo hacía, que yo digo que es algo que por ahí, lo que siempre creí desde que empecé la facultad, yo cuando tenía 18, yo sentía que había información en el universo y que hay distintas personas que por ahí de alguna manera pueden, a veces dándose cuenta, a veces no, como materializarlo en cosas que puedan aportar, hacer un aporte a este planeta, a este mundo, a la sociedad o como lo quieran pensar. Y puede suceder que en 2 lugares distintos haya 2 personas que, no sé, inventen la lamparita de la luz. Y también puede suceder con cosas que tengan que ver, en este caso, con esto, ¿no? Con distinto tipo de terapias o distinto tipo de caminos y de procesos que uno puede hacer para ir trabajando en sí mismo, para irse conectando con su propio ser, para ir evolucionando, para que su alma vaya evolucionando. Entonces, cuando lo hice así rápido, dije, bueno, ¿qué hago? ¿Hago esto? ¿No lo hago? Y dije, bueno, sí lo hago. Y con mucho esfuerzo, porque era bastante costoso, lo hice de alguna manera. Y ahí me llevó una gran sorpresa, que era de que esos pasos tal cual, muy parecidos a los que había escrito en su momento, un día que agarré, me senté y empecé a hacer una lista de distintas cosas que iba haciendo y que eso iba viendo los efectos que tenía y los resultados. Entonces me ponía, bueno, primer paso, hagamos esto, que es lo que les voy a contar ahora, para que, bueno, cada uno también si tiene alguien con quien hacerlo o lo puede hacer. Ir integrando todo eso, ¿no? Y eso yo ya lo había hecho en forma individual y en forma grupal. Que esos son los distintos pasos que ahora en un momento se los voy a comentar. A todo esto, por otro lado, fui a hacer eso. ¿Cuál fue mi sorpresa? Como les venía diciendo, era de que esos pasos también se podían
hacer o se podían transmitir desde el lugar en donde lo estaban transmitiendo. Así que yo me acuerdo que agarré y fue como una gran sorpresa porque no sabía cómo hacer. Pues digo yo, ¿y ahora qué hago? ¿No? Porque decía, ¿para dónde encajo? ¿Encajo acá, encajo allá? Y era todo un proceso interno de decir, no venir a aportar lo que vos tenés, más allá de que lo haga quien lo haga también, ¿no? Y me acuerdo que llorando llamé a mi novio, entonces le decía, ¿y ahora qué hago? Y me acuerdo que él me dijo, bueno, pero vos pensá qué es lo que vos tenés de distinto para que vos hacés diferente a eso. Y yo decía, bueno, pero es casi todo parecido. Y me decía, no, algunas cosas deben haber diferente. Y digo, bueno, ¿y qué podés aportar también en los otros pasos que podés hacer? Entonces a partir de ahí dije, bueno, vamos a hacer eso. Entonces me encaminé a hacer eso y a poder integrar todo en un sistema para de alguna manera poder guiar a otros, que esos otros se puedan guiar a sí mismos. Entonces, en un primer momento, en lo que hacía hincapié siempre era en el árbol familiar. El árbol familiar que uno puede hacer y puede empezar a averiguar en su propio árbol familiar, que esto lo llamo como el primer paso, que es por lo menos lo que a mí me ayudó un montón y que vi que ayudaba también a un montón, era ver lo del árbol genealógico. En cuanto a esto, había empezado a ver lo del árbol genealógico en un momento cuando una profesora de historia nos hizo hacer el árbol genealógico. Entonces a partir de ahí yo empecé a ver qué conflictos a nivel familiar se repetían, ¿no? Y qué patrones se repetían igual, qué enfermedades se repetían igual. Así que eso lo venía haciendo desde hace bastante tiempo. Primero por curiosidad mía, porque siempre fui muy curiosa. Así que lo hacía. Entonces lo empecé a hacer como primera instancia. Así que está bueno eso, ir averiguando, ir viendo qué datos tenemos a nivel familiar, qué es lo que pasó en nuestra familia, qué cosas nos han transmitido de manera inconsciente, conductas, pensamientos, patrones, formas de vincularnos, creencias, ¿no? Cosas que pasan repetidas, enfermedades que pasan repetidas, fechas que se repiten. El segundo paso era, yo decía, como les expliqué antes, ¿cómo hacemos para... Yo decía, ¿cómo hacer para no esperar tanto tiempo para ver cómo asociar un evento que nos pasó en el pasado, en nuestra propia historia de vida, con el presente que tenemos? Entonces yo decía, bueno, vamos a hacer como si fuera una película. Aparte en ese momento me acuerdo que había visto Volver al Futuro. Y vamos a ir para atrás en cada uno de esos momentos, ir descargando todo lo que sentíamos, todas las emociones que pasó. Siempre desde lo que partí yo fue desde la emoción y desde los sentimientos para ir para atrás. Y de ahí poder dejando todo eso que nos pasó en la vida para poder ir creando otro futuro mejor y contactarnos con ese futuro. Por eso yo a esa técnica le había llamado volver al futuro. Después en segundo lugar, así que eso está bueno, ir para atrás, ir viendo en cada uno, a ver qué es lo que nos fue sucediendo, cómo se asocia con lo que tenemos hoy. Ay, gracias. Hola Silvia, un beso. Hola Marta, gracias por estar siempre, por acompañarme siempre. Vos también sos una diosa. Y entonces después otro paso, decía yo, bueno, si todos traemos algo desde niños, ¿no? Y nuestra mamá nos lo pasa desde la panza, bueno, vamos a sacar todo eso que nos transmitió. Entonces yo decía, bueno, ir a la panza de mamá. Después supe que hay muchas líneas que eso lo llaman reprogramación de útero. Así que si tienen la posibilidad de eso, está muy bueno. Después lo siguiente era decir, bueno, si yo pude adentrarme en mi papá y en mi mamá, qué bueno estaría que cada uno pueda hacer como un círculo. Les hacía escribir con los nombres a cada familiar todo el árbol genealógico en el piso. Esto estamos hablando que era el 2000, fines del 2017-2018.
Así que todos los que me han conocido y han tenido encuentros conmigo lo han hecho. Y era poder introducirse en cada uno y poder ir comprendiendo de ese lugar, poder ir recibiendo información desde ellos, asociar todos esos patrones, todas esas creencias que uno trae, todos esos eventos que uno va repitiendo de su vida, que se fueron repitiendo de generación en generación, y a su vez ir pudiendo sanar todo eso desde adentro. Ahí es como una mezcla entre biodescodificación, entre constelaciones, entre registros akáshicos. Cuando directamente en registros akáshicos uno hace una pregunta que tiene que ver con poder ir destrabando, descodificando alguna situación que vive en su vida, porque uno puede ir a registros y preguntar cualquier otra cosa, pero cuando uno específicamente va preguntando y va bajando esa información y va moviendo esa energía y hace esos movimientos en el alma, va muy asociado a lo que tiene que ver con eso. Así que eso está bueno. Y después de todo eso, lo que iba haciendo en este camino era hacer regresiones a vidas pasadas. Eso está bueno porque también traemos de nuestras vidas pasadas un montón de cosas que nos van sucediendo ahora. Y después me pregunté, bueno, ¿qué más puede suceder? ¿No? Y a mí todo el tiempo se me venía que haga un proceso del ser, que después de ese proceso para encontrarse y estar en conexión con su ser, lo tengo por ahí escrito en Instagram hace ya como 3 años, era poder conectarse con el corazón. Y que una vez cuando uno se esté liberado de todas estas capas, liberado de las creencias, liberado de los patrones, liberado del programa de escasez, liberado de programas que tenga cada uno, puede ser de abuso, de maltrato, de, no sé, de estafas, de infertilidades, de diabetes que se vienen transmitiendo de generación en generación. Una vez cuando uno se libra de todas esas cargas, solamente se conecta con el corazón, con ese corazón. Entonces ahí lo que empecé a decir es, bueno, ¿qué es lo que más se puede hacer respecto a esto? Es conectarse con su corazón, con la llama trina. Por eso lo que se me venía siempre es llamar a todo ese proceso, proceso de expansión de conciencia, trina y crístico. Lo que me pasaba con ponerle el nombre crístico era que lo primero que pensé era de que, van a decir que esto viene de la religión o no sé qué. Es más, entre paréntesis les cuento que hay muchos familiares por ahí lejanos que dicen, que le han dicho a alguien conocido mío, pero por ahí es budista, no sé dónde lo sacaron porque no soy budista, o por ahí es evangelista. No soy evangelista, no soy budista, no soy nada, simplemente lo que intenté fue todo un proceso para llegar al ser, a conectarse con uno mismo, a poder expandir su conciencia, a transitar todo lo que uno viene a transitar, a trascender todos aquellos aprendizajes que uno vino a este mundo a aprender. Todo eso que se repite en la vida es porque lo tenemos que ir trascendiendo. Hola Mer, ay, vos también sos hermosa. Te mando un besote. Te quiero mucho. Bueno, y para transitar todo eso está bueno, ¿no? Poder ir a hacer todo ese proceso, todo ese caminito hacia adentro, después poder encender su llama trina, ¿no? Que seguramente lo han visto en aquellas fotos, por ejemplo, de Jesús o de Cristo, que está con esas 3 llamas, que tienen que ver con el amor, con la sabiduría, con la iluminación. ¿Y qué más les puedo decir? Y que va a llegar un momento, que era lo que se me venía a mí o con lo que yo resonaba, en el que uno solamente va a poder conectarse con eso de uno mismo, y va a poder transitar todo lo que venga en su vida a partir de esa conexión que uno tenga. A veces es necesario pasar por todo ese proceso para poder sacarse de todos esos pesos, todo eso que uno viene trayendo, para terminar siendo libre. O sea, ser libre de todo eso. Yo también te quiero mucho. Hola Mirta, siempre me acuerdo de vos. Linda, un besote Mirta.
Y entonces, como les venía diciendo, de poder expandirse en conciencia, de poder venir a transitar todo lo que uno tiene que transitar y de poder afrontar todo lo que viene en su vida y en todo lo que vienen estos cambios a nivel planetario que se vienen. Entonces uno poder guiar para que los demás también se guíen a sí mismos y también puedan ir trascendiendo todo lo que vinieron a trascender acá. Poder ir cerrando los ojos y no solo ver hacia afuera, sino ver hacia adentro y poder ver a través de sus células. Eso es algo muy lindo con lo que me conecté, me resoné un poquito y me gustó. Yo estoy en ese proceso ahora, así que bueno. Y bueno, volviendo al tema de de ese sistema integral de conciencia para llegar al ser, para llegar a la conexión con la llama trina, con la verdad, con la libertad, con ser libres, ¿no? Eso que es tan importante, ¿no? Conectarse con la libertad, con la verdad, con caminar en la verdad de Dios, por ejemplo. A mí me encanta decir Dios, pero puede ser con la verdad de la fuente creadora y quienes lo llaman universo o como lo sientan, va a estar bien. Cuando uno camina a través de su verdad y es libre, ahí pasan cosas maravillosas. Entonces, este sistema integral que era lo que les quería transmitir, que tiene que ver con todos esos pasos, que por ahí pueden ayudar, esto era lo que les quería aportar. La diferencia con otras líneas o con otras corrientes o con otras personas que lo están compartiendo, por ahí tiene que ver con que surgió en mí desde lo que yo veía a nivel psíquico, a nivel emocional, nivel psíquico y emocional. Entonces, desde ahí es desde donde yo arranqué con esto. Y lo que tiene diferente, como me preguntaba aquella vez cuando me pasó ese shock hace como 2 años, era no solo esto, sino toda la contención desde el nivel psicológico, trabajar con el niño interior, construir algo desde ahí, desde el amor. Por eso yo siempre le llamaba la vuelta del camino hacia el amor. Así que así como hacía un camino para ir sacando todo eso feo, todo eso que hacía mal, también le agregaba otro camino para ir sumándole amor a eso que uno vivió, ¿no? O como el Ho'oponopono, y también de que hay distintos tipos de personalidades. Entonces por ahí había alguna persona que por ahí, en lugar de ir de una a todos estos pasos, por ahí había otro tipo de contención psicológica que necesitaba. Desde ahí le sumaba todas las interpretaciones, los test, un montón de herramientas también desde la psicología. Es decir, en mí no surgió desde la medicina ni desde la lógica por ahí, sino que surgió desde ahí, desde el querer ayudar desde el corazón en situaciones que ocurrían desde lo psíquico, y después me fui dando cuenta que había cosas físicas que estaban vinculadas a lo psíquico, que tenían su simbología, que estaban vinculadas con algún conflicto vincular emocional. Entonces, tanto desde lo físico como desde lo emocional se puede iniciar este proceso, y no hay quienes por miedo se quedan en una parte, que es en la de sacar todo lo que tiene adentro, y por ahí no siguen y por ahí se pierden de toda la amorosidad con la que se pueden contactar después. Hay quienes siguen todo ese camino y hay quienes pueden ir integrando otras cosas que le hacen bien. Por ejemplo, me acuerdo que una amiga siempre me regalaba como unos aromas de yud. Entonces yo veía que eso tenía conexión con distintas cosas que nos pasaban. Entonces empecé a asociar que aromas hacían mejor para cada conflicto que uno estaba viviendo. Entonces ahí después me fui enterando que eso tenía que ver con la aromaterapia. Después en cada encuentro lo que le sumaba era la meditación, hacer distintas meditaciones. Eso
como veía que hacía muy bien, también lo hacía. Así que bueno, ahí les dejo todo eso. Ojalá Dios quiera, de alguna manera pueda transmitírselo a otros para que esos otros puedan trabajar con eso, tanto en sí mismos como con otras personas. En estos momentos, bueno, yo no lo estoy pudiendo hacer, no lo estoy pudiendo trabajar. Ojalá el tiempo Dios me lo permita. Eh, por lo menos yo de alguna manera ya se los aporté, se los entregué. Y ya no lo podía tener más conmigo, si no sería bastante egoísta, ¿no? 6 años queriendo dar a luz. Así que bueno, lo di a luz hoy. Un gran paso para mí y para todos los que se contacten y resuenen con esta información y resuenen con esto. O sea, no es algo que yo estoy diciendo hoy, esto lo tienen que hacer. No, es cada uno lo que sienta de lo que yo les pude transmitir, que les pueda hacer bien. Y si les hace bien, está genial. Y las cosas maravillosas que he visto, que han pasado con estos movimientos del alma, son impresionantes. Maravillosas en relación a un montón de cosas, desde conflictos vinculares que uno ha tenido, hasta infertilidades, hasta autismos, ataques de pánico, ¿qué más? Fobias y todo tipo de conflicto, cualquiera que se venga, que me dice, uy, con este me llevo mal por X cosa, todo eso. Está muy bueno hacer todo este proceso. Como les dije, va a llegar un momento en el que lo que sucede en el mundo nos va a interpelar para que lo hagamos por nosotros mismos, todo este proceso, todo este recorrido por la historia personal, por el inconsciente colectivo, por lo transgeneracional, hasta conectarnos con, como yo digo, con la verdad, con caminar en la verdad de Dios, como digo yo, con la fuente creadora, ¿no? Y poder ser luz, poder ver con los ojos del corazón, iluminado, con cada célula iluminada. Entonces, lo que propongo ahora para conectarnos con eso es una meditación. Justo estoy en el minuto 33. Qué lindo eso. Y para eso les propongo que se vayan ubicando en una posición cómoda. Cerrando los ojos. Sintiendo los ruidos externos, los más alejados, ir sintiendo los más cercanos. Ir viendo como si estuviéramos frente de un espejo, cómo los dedos de nuestros pies se van relajando. Tus pies se relajan. Los tobillos. Las pantorrillas. Las rodillas relajadas. Los muslos. Las caderas. Los dedos de las manos. Las manos. La panza, bien livianita. Los codos. El pecho. Sienten cómo se abre a recibir lo que venga.
los hombros livianos, como si nada pesara. El cuello, como si nada lo aprisionara. La cabeza, libre de todo pensamiento. Y la coronilla. Vas a sentir todo el cuerpo liviano y a su vez como algo pesado que tira para abajo, pero algo liviano que te lleva hacia arriba. Vas sintiendo tu respiración, como tomás el aire, lo retenés y lo expandís. Tomás, retenés y expandís. Sentís como desde arriba cae como si fuera una catarata de luz dorada que pasa a través de tu coronilla, la parte de atrás de tu cabeza, la nuca, toda la columna vertebral y llega hasta los pies. Te envolves en toda esa energía dorada y llevas ahora tu atención psíquica hacia el centro de tu pecho. Ahí vas a sentir como si un volcán de energía dorada se expandiera hacia todos los órganos de tu cuerpo, hacia los huesos y hacia cada una de tus células. Y vas sintiendo cómo las células se van iluminando de dorado, desde los pies, los tobillos, las pantorrillas, las rodillas, los muslos, la panza, el pecho, las manos, los brazos. El cuello, la cabeza, la coronilla y estás todo iluminado y cada una de tus células se ilumina como si fueran estrellas. Estrellas que tiritan y tiritan luz dorada. Te conectas con eso, con cada una de tus células que forman parte de tu ser, de todo este universo, de una maravillosa creación. Sos un ser maravilloso, que tenés algo maravilloso para aportar en este mundo. Seguís observando cómo tus células son como estrellas tiritando de color dorado. Te conectas con una profunda paz que surge desde tu interior. Amor y valentía. Sos una maravillosa creación
que vas a caminar en libertad y en tu propia verdad interior. Respiras profundo. Exhalas como si exhalaras un montón de estrellitas doradas. Y de a poco vas volviendo a sentir los dedos de tus pies, los tobillos, las rodillas, las caderas, la panza, las manos, el pecho, los hombros, el cuello, la cabeza y la coronilla. Volves a tomar conciencia del lugar en el que estás, de la posición de tu cuerpo. Y ahora sí, me despido, les mando un beso grande y hasta la próxima vez que los pueda ver. Besitos. Chao, chao.